Puesto en pie ahí, le voy a invitar a que abra su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Confírmeme con un amén cuando lo tenga. Dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Hermano, cierra sus ojos, por favor, ahí donde está, cierra sus ojos, oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor maravilloso, la oportunidad que tenemos esta mañana de reunirnos, mi Dios, en tu casa, para poder meditar, Padre, en tu palabra. Ruego, Dios Santo, que perdones todos nuestros pecados, Señor, que perdones, mi Dios, nuestra maldad y nuestra iniquidad. Padre, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, de nuestras vidas, Señor, para que podamos participar de este momento, mi Dios, con propósito de Dios, para que pueda obrar en nuestras vidas el Espíritu Santo, para que pueda cambiar mentes, corazones, que pueda cambiar nuestra vida, el rumbo de nuestra vida. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, mi Dios, y en ti esperamos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermano, tome su asiento ahí donde está. Lo que leíamos al inicio, hace un momento, eran algunos versículos de la Biblia que hablan sobre el pecado de adulterio de David. El pecado que tuvo al tener relaciones sexuales con Betsabé, una mujer casada. Pero esto lo dejaremos solamente como un recuerdo durante todo el mensaje que estaré compartiendo con ustedes. Yo quiero hablarle en esta mañana sobre los deseos de la carne, que son contrarios a los deseos del Espíritu. Dentro de los deseos de la carne se encuentra la fornicación. La Biblia explica que la palabra fornicación encierra todo tipo de inmoralidad sexual. Estamos hablando de adulterio, masturbación, lascivia, orgías, pasiones desordenadas. Todo esto encierra la palabra fornicación, todo lo que es inmoralidad sexual. La Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, que la mayoría de los pecados que el hombre comete se encuentran fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Las consecuencias de algunos pecados que el hombre comete, por ejemplo la envidia, la mentira, sus consecuencias se manifiestan en el carácter de la persona, en la actitud de la persona. A veces son consecuencias que vemos en nuestro prójimo, pero las consecuencias de la fornicación recaen sobre el mismo cuerpo. Santiago, en el capítulo 1, nos ayuda a entender un poco de dónde vienen los malos deseos. Le voy a invitar que abra su Biblia en Santiago capítulo 1, leemos del versículo 12 al 15, e igual me dice amén cuando lo encuentre. Santiago capítulo 1, versículo del 12 al 15. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Siendo consumado, este pecado da a luz a la muerte. Santiago comienza diciendo, hermanos, que qué dicha para aquellas personas que son capaces de soportar la tentación. Dios le dará la corona de vida. Sin embargo, quiero explicarle algo inicialmente. Esta palabra tentación que Santiago utiliza no es la misma palabra que leemos en los siguientes versículos. La primera palabra que Santiago habla para tentación está refiriéndose a todas aquellas pruebas o aflicciones que vienen del exterior del hombre. Todas aquellas tentaciones que son productos de este mundo o de otra persona. Pero la palabra tentación que Santiago utiliza en los versículos siguientes se refiere a las tentaciones que vienen del interior del hombre. Esa es la diferencia. Hay una tentación que viene del interior del hombre. De ahí se origina. Le hago una pregunta en el versículo 13. Me anima a hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Cree usted que Dios es responsable de que nosotros incurramos en fornicación? ¿Piensa usted que Dios tiene responsabilidad alguna cuando nosotros incurrimos en inmoralidad sexual? Hemos escuchado a veces algunas frases de nosotros mismos. A veces cuando una mujer en el trabajo nos está coqueteando, nosotros decimos, Señor, ¿por qué lo permites? Señor, ¿por qué me hiciste tan irresistible? Tendemos a relacionar a Dios. Pensamos que algún tipo de inclinación, ¿verdad?, de tentación, que Dios tiene alguna responsabilidad con eso. ¿Es Dios responsable de que incurramos en alguna inmoralidad sexual? La respuesta es no. Dios no provee los momentos para pecar a nadie. Tampoco Dios induce a las personas para que pequen. El escenario que uno vive cuando tiene tentaciones es promovido por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, la cual se manifiesta en nuestros miembros. Desde la caída del primer hombre creado, Adán, ese pecado original, el hombre heredó una naturaleza pecaminosa. Es inclinado hacia lo malo. Y eso se va a manifestar siempre a través de nuestros miembros. La Biblia enseña en Eclesiastés que el hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Pero el cuerpo como tal tiene esa inclinación. Es una inclinación no pedida, sino él reacciona hacia el pecado, hacia lo malo. Pablo lo explica, lo dice en Romanos 7, versículo 18 al 20. Romanos 7, 18 al 20. Dice, yo sé, dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo reconoce esa condición y todos los que estamos acá tenemos esa inclinación hacia el pecado. Ninguno puede librarse de eso. Sin embargo, Santiago sigue explicando
y nos da algunas pautas que nos ayudan a entender un poco mejor eso. En el versículo 14, Santiago dice que el hombre es atraído y seducido de su propia concupiscencia. ¿Qué es esta palabra concupiscencia? ¿Qué significa? La palabra concupiscencia viene del griego epitumía. Significa deseo intenso, pasión intensa. El cuerpo o la carne, como Pablo la menciona en la Biblia, manifiesta un deseo intenso, una pasión intensa hacia el pecado. Y cuando hablamos de pecado, no solo estamos hablando de los sexuales, estamos hablando de todos los pecados. Gálatas 5, 19 al 21 hace la lista de todo, de la mayoría de los pecados, la obra de la carne. Dice Gálatas 5, 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice en Gálatas. Y la carne le gusta todo esto, se inclina a todo esto. La carne nos llama a ese deseo intenso por practicar lo inmoral. Nos llama a practicar la idolatría. Tal vez no lo hacemos con una imagen, pero idolatramos a nuestro novio, idolatramos a nuestros hijos, idolatramos las cosas materiales que tenemos, nos idolatramos a nosotros mismos. La carne nos llama a estar enemistados. Nos llama siempre a estar en contienda, nos llama la carne siempre a estar en pleito. Naturalmente a usted le sale la ira, naturalmente le sale estar en contiendas. Algunos no pueden dejar el licor y caen en borracheras. Algunos piensan en las orgías como una manera de satisfacer y darle lugar a la carne. Y hasta este punto, todo lo que he estado hablando, se muestra que el ser humano tiene serios problemas. Tenemos serios problemas en esta condición carnal a la que estamos entregados. Sin embargo, Pablo nos aclara y nos dice que así como presentamos los miembros de nuestro cuerpo para la inmundicia, así también debemos de presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Cuántos creen eso? En el ejemplo de David, él estaba en su palacio y él había salido y vio una mujer que se estaba bañando desnuda. Y dice que él le quedó viendo y que mandó a preguntar por la mujer. Y después mandó a traerla y después tuvo relaciones sexuales, a pesar que le dijeron que la mujer estaba casada. Quiero hacerle algo importante, que tal vez algunos lo saben, pero quiero que usted en esta mañana no se le olvide. El pecado sexual, escucha bien, el pecado de sexualidad viene por los ojos. El primer contacto que hace este pecado lo hace a través de los ojos. Mateo 6:22 dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? El problema a veces empieza con algo sencillo, aunque el pecado de sexualidad es algo
tan destructivo en la vida de la persona, empieza con algo sencillo, con lo que vemos. Exactamente con lo que vemos. Dice un predicador que nadie puede evitar la primera mirada. Es inevitable. Me refiero a si David hubiera visto a esta mujer bañándose desnuda, es obvio que lo hubiera visto porque él no está ciego. Él voltea a ver a una parte. Hagamos una pausa, hermano. Tal vez se ayudan a la hermana. Si David hubiera, cuando vio a esta mujer por primera vez, no se hubiera detenido. El problema de David fue que él se detuvo a ver, él fijó la mirada. Y el problema de nosotros, tanto varones como mujeres, mire, porque en el caso de las mujeres actúa la codicia. Cuando ven algo, se quedan viéndole, pasan otra vez por el mismo lugar y siguen viéndole. Y en el caso de los varones, tal vez miran a una muchacha, miran un canal donde parece pornografía, lo miran una vez, pero después eso queda en las mentes. Y uno viene la carne, viene la concupiscencia que habla Santiago y comienza a apelar a nosotros y a decirnos: ¿viste la muchacha que acaba de pasar? ¿Qué falda más corta que anda? ¿Viste el programa? Esa película en una parte trae una escena de sexo. Deberíamos de verla un momento. Deberíamos de volver a verla. ¿Viste la muchacha nueva que está en el trabajo? La que medio te coquetea. Deberías de saludarla. Deberías de mandarle un mensaje de bienvenida. Deberías de invitarla a comer para que no coma sola. Ahí está la carne, apelando y hablando a nuestros sentidos. Entonces, el problema... el primer consejo que yo le daría de lo que entiendo de la palabra en esta mañana es que aprenda a cuidar lo que ve. Cuide sus ojos, porque si su ojo no es bueno, todo su cuerpo andará en tinieblas. Aún de la manera como mira a su novia, cuide eso, porque el deseo carnal va poco a poco cercenando nuestras decisiones y nos vamos acercando a eso. La gente que no conoce a Dios no tiene medida, no tiene límite. Ellos ven lo que quieren y se han entregado tanto a ese deseo carnal que no pueden soportar ver a una muchacha pasar porque ya le dicen alguna frase ofensiva y vulgar. Ya no pueden hablar con alguien normalmente porque ya le están proponiendo alguna vulgaridad. David se quedó viendo detenidamente a esta mujer. Y entendemos que la quedó viendo detenidamente porque después le dijo a sus soldados: vayan y pregunten por esa mujer. Quiero saber quién es esa mujer. Y fueron los soldados. Y como si fuese de parte de Dios, los soldados le dijeron: esa mujer es Betsabé, esa mujer está casada con uno de tus generales. A pesar de eso, parece que David se quedó viendo muy detenidamente. Estaba complaciendo su deseo carnal tanto que se quedó viendo a esta mujer que dice: mándenla a traer. Y una vez que estaba ahí, algo que la vieja escuela conoce, esta frase: al pecado sexual se le dice no de lejos. De cerca no. Es casi imposible. Escuchen lo que les voy a decir aunque suene crudo. Una cosa es que alguien me llame y yo desde mi casa, una muchacha me llame y me diga: estoy sola en mi casa, vení. Y yo le diga por teléfono, por chat: no, chivo el diablo, no. Que la tenga de frente, que se quite la ropa, que usted va a decir: ay no, Dios, qué feo. Es difícil. Todo lo relacionado a lo sexual se le dice no de lejos. Pero David no. Cuando ya tenía a la mujer de frente, él durmió con ella. Gálatas 5:17 nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne.
Cada uno pelea entre sí para que cada quien haga lo que quiere. La carne quiere entregarse a sus deseos. El Espíritu quiere que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos, con nuestra manera de vivir. En el pensamiento antiguo, cuando Pablo escribió la mayoría de las cartas, los griegos tenían una ideología. Ellos decían que el cuerpo era para el placer sexual. En los tiempos de Pablo se hacían fiestas, orgías. Se ponían comidas porque también adoraban al dios Baco, y ellos hacían grandes fiestas donde había sexo, donde había comida. Leía que hasta había un pozo donde la gente, cuando ya había comido demasiado, llegaba, vomitaba y después iba a volver a comer. Todo para darle placer. Ellos decían, el cuerpo es para el sexo, el cuerpo es para comer, el cuerpo es para darse el gusto que uno quiere. Pablo dice que la comida es para el estómago, pero el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios con la fornicación, Dios le destruirá a él. La comunión que tenemos nosotros con Dios es también en el cuerpo. ¿Cuántos lo creen? La comunión que tenemos con Dios también es en el cuerpo. Hasta este punto, hermanos, ¿cómo nosotros, creo que todos podemos hablar algo de lo que es batallar con la carne? Todos podemos, le aseguro que todos podemos dar una buena reflexión de lo que es luchar contra los deseos carnales. Luchar contra la tentación que viene de nosotros mismos. Luchar cuando recibimos alguna insinuación. Hombres y mujeres. Este tema no es solo para varones, es para mujeres. Yo he conocido a lo largo de mi vida mujeres que han sido infieles a sus maridos. Porque alguien les propuso algo, porque alguien les dijo algo. Igual hombres. Es el mismo deseo. El problema, la diferencia entre hombres y mujeres es que el hombre se acciona con lo que ve. La mujer se acciona al contacto. Esa es la diferencia. Pero es el mismo deseo. Hasta este punto, ¿qué es lo que la Biblia nos aconseja? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice que podemos hacer ante esta situación? Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, soy un miserable por esta condición que tengo. Vendido al pecado, dice Pablo. En Romanos capítulo 8, Pablo nos da una clave. Un versículo que en su tiempo me gustó y lo rayé porque me dio una clave. Romanos 8:12 primeramente dice, hermanos, deudores somos, no a la carne. No nos debemos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Experimentaremos una muerte espiritual. Y esa es la parte que le digo que para mí es la clave. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Usted dirá, me dirá un drogadicto, me dirá un alcohólico. A veces siento que esta debilidad carnal es más grande que cualquier otra cosa que haya vivido. ¿Ha platicado usted con un drogadicto que quiere dejar la droga? Es algo serio. Es algo difícil. Pero no es algo más grande que el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El problema es, y vuelvo al problema de nosotros, los seres humanos, es que nosotros fomentamos más el deseo de la carne que el deseo del Espíritu. Ese es el problema. Nosotros le damos lugar más a la carne más que al Espíritu. Nuestra forma de vivir hace que la carne tome más campo que el Espíritu de Dios. Y ya leíamos hace un momento, nos debemos no a la carne, no nos debemos a la carne. Debiéramos nosotros ser seres espirituales más que carnales.
Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cómo fomentamos la carne? Déjeme decirle, vivimos vidas desocupadas. Muchos de nosotros no aprovechamos las horas del día. Vivimos extremadamente ociosos. No hacemos nada, no gastamos el tiempo de nuestra vida, de nuestro día, perdón, en nada. Cuando yo veo a alguien que pasa todo el día en Facebook, comentando, subiendo fotos, poniéndole me gusta a todo, yo me pregunto, ¿qué hace en su casa? Pongo como ejemplo, porque también otro factor son las novelas. Otro factor es estar ahí afuera en la casa platicando con las vecinas, con los vecinos, estar en la esquina hablando con los muchachos, visitando casas, yendo y viniendo. Vida ociosa y desocupadas. ¿Sabe que David dice que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, él estaba en su casa? ¿Sabe? Leía este comentario de la guerra. En esos tiempos la gente no peleaba su guerra, peleaban su guerra en un tiempo determinado, en meses determinados. Por ejemplo, nunca peleaban en invierno. Era como de común acuerdo con todos. Porque ni al enemigo ni al que peleaba le beneficiaba pelear en invierno. Habían bajas por el frío, habían bajas por la lluvia. Así que ese tiempo todo el mundo tenía parqueado su arsenal militar porque sabía que ni por allá ni por acá nadie iba a atacar. Pero en verano todo el mundo sí se disponía a pelear su guerra. Pues en ese tiempo donde todo el mundo se preparaba para pelear, David decidió no ir a la guerra, decidió quedarse en su casa. Las razones no las leemos. No sé si que él estaba ya cansado de pelear, no sé si que él quería darse un relax, no sé si, no lo sé, pero él se quedó. Y sabe usted, le voy a decir algo, el cristiano nunca debe de bajar la guardia, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que si usted baja la guardia, prepárese. El segundo punto que fomenta nuestro deseo en la carne es que no tenemos disciplina. Decimos nosotros, voy a llegar a la casa y voy a llegar a leer la Biblia. Y llegamos y está el programa de televisión que a mí me gusta. Y digo yo, bueno, voy a ver solo este programa y después leo la Biblia. Y después pasan otro programa, después llegan la gente a visitarte, comienzas a platicar. Sabes que no puedes irte a la cama, no puedes cerrar tus ojos, no puedes comenzar a soñar si no oras al Señor. ¿Cuántos saben eso? No podemos dormir si no oramos al Señor. Pero estamos con tanto sueño, pero no con sueño por el trabajo, sino con sueño porque estaba hablando con alguien en la casa toda la noche y hasta después. Y antes de orar chequeo mi Facebook, un buen rato también. ¿Qué voy a orar? No me lo está preguntando. Hay personas que se acuestan hasta las 11, 12 de la noche. No hay disciplina, digo yo. Este miércoles, este jueves voy a la célula. ¿Ya pasó algo? No llegó a la célula. Voy a ir a la iglesia. No lavé ropa, no voy a ir a la célula. No tenemos disciplina. No tenemos nosotros esa disciplina. Y un tercer punto que fomenta el deseo de la carne es no tenemos compromiso. Yo diría que de todos este es el peor. Se imagina una persona que quiera andar en los caminos de Dios, pero no tiene compromiso en su vida. Escucha la palabra de Dios, pero no medita en ella. Escucha la palabra de Dios, pero no piensa en ponerla en práctica, porque no tiene compromiso en su vida. Él dice que soy buen cristiano mientras ninguna muchacha me tiente. Pero si una muchacha me tienta, bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces ya se acabó, porque no tiene compromiso. Lo que le pase, lo que le venga, lo que le suceda, no tiene compromiso, no tiene convicción en su vida. Lo que suceda. Algunos de nosotros somos buenos cristianos porque no hemos tenido la oportunidad de ser tentados. Porque no ha habido una muchacha que lo tiente, que le diga, vente, ten relaciones conmigo.
No lo ha tenido, entonces por eso ha sido. Ese compromiso lo vemos nosotros en José. José, el de la Biblia, tenía un gran compromiso. Tan grande era su compromiso que él llegó al punto donde la mujer se quitó la ropa y él salió corriendo. Véalo desde esa perspectiva. Pero nosotros no tenemos compromiso. Nosotros solo con un chat medio puesto ya lo interpretamos. Esta me está enamorando, de seguro. De esa manera, hasta ese punto. En 1 Corintios 12:20 dice: ustedes han sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios. Quiero repetir ese versículo anterior, el que había leído anteriormente. Deudores somos, dice la Biblia, pero no a la carne. Deudores somos al espíritu. ¿Quién fue el que le rescató de su vana manera de vivir? Fue el Espíritu de Dios. ¿Quién cambió sus caminos? ¿Quién tuvo misericordia de usted? Fue el Espíritu de Dios. Cuando Jesús habla en Juan 16 sobre el Espíritu de Dios, la definición más grande del Espíritu Santo es un compañero. Jesús dice que cuando Él se iba, Él iba a mandar ese Espíritu que iba a ser un compañero en nuestras vidas. Iba a ser un consolador en nuestras vidas. El Espíritu iba a ser un guía en nuestra vida. El Espíritu iba a convencernos de pecado. Iba a convencernos de lo que es justo, de lo que es incorrecto delante de Dios. El Espíritu nos iba a guiar a toda verdad. El Espíritu iba a hablarnos las verdades de Dios. El Espíritu daría testimonio de que somos hijos de Dios, y todo eso lo hemos perdido por un momento de deseo, por satisfacer y dar lugar a la carne. Todo eso lo hemos perdido. No conoce a alguien que un día se entregó a la fornicación, no volvió a ser el mismo. Ni David volvió a ser el mismo. ¿Quién le asegura que usted va a volver a ser el mismo? No va a volver a ser el mismo. Muere espiritualmente. No se sabe cuánto tiempo. He conocido personas que tienen años. Jamás volvieron a gustar una alabanza. Jamás volvieron a gustar una oración. No volvieron a sentir ese amor por la palabra de Dios. Murieron espiritualmente. Y por más que intenten y se esfuercen por volver a ser esos que un día antes eran delante de Dios, no pueden. Porque la Biblia define en dos partes. El Espíritu de Dios le entristecemos con nuestras acciones. El Espíritu de Dios, apagamos el fuego del Espíritu que hay en nuestras vidas. A eso se refiere la Biblia con la muerte. Y lo digo así crudo, porque prefiero que lo escuche. Toda inmoralidad sexual, toda lascivia, la manera como vemos a alguien para desearla, codiciarla, toda masturbación, todo adulterio, aunque sea cibernético, aunque por chat usted ya le está hablando a otra persona, se le está insinuando a otra persona. Jesús dijo: aquel que mira a una mujer y solo la desea, aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya pecó, ya adulteró con ella. No hay necesidad que se vaya a acostar con ella, ya adulteró, ya está entristeciendo al Espíritu de Dios. ¿Y cómo es el deseo? ¿Sabe cómo es el deseo de la carne? Es algo que se manifiesta por un momento y luego desaparece. En un momento es el desenfreno y después el deseo desaparece. Después se puede manifestar en otro momento, pero lo que le quiero decir es que después hay gente que se arrepiente. ¿Cómo destruí mi familia por un momento de deseo? ¿Cómo destruí mi hogar por un beso? ¿Cómo destruí la relación de mis hijos con su padre, con su madre, por abrazar a una mujer? Por un momento, por unos minutos con una mujer, con un otro hombre. Y David vio eso. Si usted ha leído la historia de David, se va a dar cuenta que después de haber él
haberse acostado con Betsabé, todas las consecuencias vinieron a su vida. Mire, lo voy a pedir a los hermanos músicos que vayan pasando. Mire, a la gente secular, cuando comete adulterio, fornicación, cualquier inmoralidad sexual, tiene una consecuencia. Esa consecuencia uno la mira en rompimiento de su familia, uno la mira en su propia vida, pero el cristiano tiene dos consecuencias. Vive esas que vive igual el hombre secular, igual destruye su relación, su vida, lo que tiene, pero también apaga y entristece el espíritu con el cual fuimos sellados. Y David, ¿quiere saber que a David le pasó esto? ¿Quiere leer exactamente cuando David reconoció que sus decisiones, su momento, su desliz, su lujuria, lo llevó a un momento donde él añoraba sentir a Dios como lo sentía antes? Último versículo, Salmo 51. En Salmo 51 se reportan las palabras de David. En el Salmo 51 son las palabras de un hombre arrepentido, que reconoce que le había fallado a Dios. Salmo 51 del 10 al 12. Vea, la Biblia lo dice. Después que David tuvo relaciones con esta mujer, él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo le quiero invitar en esta mañana que usted haga compromisos con Dios. Uno de los compromisos más difíciles, porque yo, igual que usted, sé lo que es luchar con la carne. No crea que tengo campo de fuerza. Yo sé lo que es eso. Es duro, es difícil, pero he sido testigo que cuando uno le da lugar al Espíritu de Dios en su vida, la carne queda inhabilitable. Es diferente. Ya no ves a las mujeres como las mirabas antes. Cambias tu manera de pensar, tu manera de vivir. Y aunque la carne siempre está ahí luchando, hincando, el Espíritu de Dios batalla contigo. Él es tu compañero, Él es tu ayudador, Él es tu fiel amigo. ¿Qué estamos fomentando nosotros en nuestra vida? Haga compromisos en esta mañana. El compromiso lo va a hacer con usted mismo, porque el único perjudicado que va a salir de esto es usted mismo, su familia, su vida, su relación de noviazgo. Haga compromisos para ser como era José y cambiar muchas cosas. Por favor, póngase de pie ahí donde está. Vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tuvimos de escuchar tu palabra. ¿Quién está exento de los deseos carnales? ¿Quién? Todos los que estamos acá, Señor, oh Dios, tenemos esta debilidad, esta inclinación. Muchos de nosotros, Padre, nos hemos entregado más porque nos hemos alejado de ti. Nos hemos alejado, mi Dios, de la fe. Nos hemos alejado, mi Dios, de la pureza a la cual Dios me llamó. Padre, tal vez algunos de nosotros ya hemos caído en esos errores. Tal vez algunos de los que estamos acá, mi Dios, hemos entristecido al Espíritu Santo. Hemos apagado el fuego del Espíritu en nuestras vidas. No somos iguales, lo sentimos y lo sabemos, Señor. Padre, pero así como David reconoció sus pecados delante de ti, así como David imploró que tu Espíritu volviera a ser en nosotros el mismo que era antes, así también nosotros en esta mañana clamamos al Omnipotente y le pedimos: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, por las veces que hemos fallado,
Para las veces que le hemos fallado a nuestra esposa, a nuestra novia, a nuestro novio, a nuestro esposo. Las veces que nos hemos fallado a nosotros mismos, mi Dios, en la intimidad. Perdónanos, Señor, en esta hora. Que tu mensaje haga eco en nuestras vidas, mi Dios. Mi Dios, esto es un tema duro, pero no imposible, mi Dios. Porque al que cree todo le es posible. Mi Dios, el Espíritu mismo, dice tu palabra. Hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios. Te lo pedimos, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos gracias por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos, ahí donde está. Dios le bendiga. Aleluya. Vamos a pedirle a los hermanos que van a servir la Santa Cena